Quiero referirme a la situación en Oriente Próximo, que la sabemos agravada por dos ataques, porque hubo un ataque de Israel a un consulado, pero ese consulado está bajo la misma sombrilla de protección que una embajada. Por tanto, el ataque al consulado, el ataque a una embajada es un ataque a un país. Hay que verlo así. Entonces ese ataque fue respondido con otro ataque, con drones, misiles, que si bien es cierto que fueron neutralizados, marcan la primera vez desde la Revolución Islámica en el año de 1979 que se produce un ataque directo contra Israel. El conflicto entra en una zona de indefinición, porque hay algo de lo que podemos estar seguros. 2 y 2 son 4. El sol sale todos los días. Israel no se queda con ese ataque, aunque Israel haya atacado primero. Porque el precedente que establecería entiende que sería un precedente destructivo contra Israel. Y ahí nos metemos en la enredadera de una historia pues un tanto difícil de asimilar, que tiene antecedentes, digamos, bíblicos y tiene antecedentes seculares. Creo que tanto en el antecedente bíblico como en el secular hay lecturas que se han obviado. Hay lecturas que se han obviado. El antecedente secular es el llamado documento de Balfour. Y el antecedente bíblico, bueno, es el que está planteado en Éxodo. Para la solución de un conflicto, no podemos basarnos en un planteamiento bíblico, porque una de las cosas que hizo la Ilustración fue poner cada cosa en su lugar. Entonces, para la solución de los conflictos, tenemos que basarnos en lo que establece el derecho internacional. Y lo otro es una referencia. Pero la referencia también ayuda a iluminar un poco el camino. Entonces, revisaba el documento de Balfour y dijo, pero déjame irme a los 3.500 años atrás, donde Yahvé le habla a Moisés. Porque todo parte, aunque el Israel actual he aclarado 80.000 veces que no es un estado religioso, que el sionismo político es ilustrado, es decir, que el sionismo político no es religioso. Sin embargo, ahí hay una base que lo alimenta todo. Entonces, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje que Yahvé le dio a Israel o a Moisés? Y hay una parte ahí como que los judíos la obvian. Y les resumo, por ejemplo, cuando vamos a la Biblia, nos encontramos en Éxodo. Aquí estoy hablando del capítulo 3, versículo 7. Y dijo al Señor, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, por lo cual yo he entendido sus dolores. Y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios. Yo
los sacaré de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. Sobre esto es lo que quiero llamar la atención. A los lugares del cananeo, a los lugares del eteo, a los lugares del amorreo, a los lugares del fereceo, del heveo y del jebusio. Es decir, Yahvé le advierte a los judíos: lo voy a sacar a una tierra buena, pero en esas tierras habitan otras tribus. Entonces se supone que lo que está planteando es la posibilidad de que ellos emigren hacia allá y puedan entrar en una convivencia pacífica con esas otras tribus. Pero ¿qué pasa? Que el mensaje que le llegó a Moisés y que Moisés transmitió a su pueblo no le podía llegar a los otros pueblos, a lo que se refiere Yahvé, porque Yahvé para esos otros pueblos en esos momentos no existía. En esos momentos no existía. En los momentos de la Torá, pues Yahvé le hablaba al pueblo judío. Le hablaba al pueblo judío. Por lo tanto, si hubo alguna comunicación con esos pueblos, pues esos pueblos no las percibieron, porque no le profesaban, digamos, no le profesaban fe al Dios de los judíos. De manera que esos pueblos no se enteraron de que Dios había enviado al pueblo de Moisés hacia esas tierras. Y cuando ellos se aproximaron, que ustedes saben que Moisés murió, hubo varios sucesores, etcétera, creo que fue Saúl el que llegó, pues hubo que enfrentarse en una guerra con todas esas tribus. Hubo que enfrentarse a guerrear con todas esas tribus, porque ellos percibieron esto como una invasión. Definitivamente se logra, de acuerdo a las narraciones posteriores, se logra el establecimiento del pueblo judío hasta que vienen los desalojos posteriores. Pero bueno, yo quería, pero mi énfasis era en que esto tiene una coincidencia, este documento bíblico tiene una coincidencia con el documento secular, porque ustedes ven que hay ahí una advertencia clara de que los voy a enviar a estas tierras, pero esas tierras son del cananeo, esas tierras son del eteo, esas tierras son del jebusio. Es decir, le describe 5 o 6 tribus que viven en convivencia pacífica allí. Ustedes se sumarán a otra convivencia pacífica, pero eso no fue lo que ocurrió. Eso no fue lo que ocurrió. Entonces, esa es sencillamente la referencia bíblica, porque ustedes saben que todo empieza por ahí. Los judíos entienden que están en el lugar que les fue legado por su Dios. Pero, desde el punto de vista del derecho internacional, eso no es lo que aplica. Es decir, cuando ya venimos a hablar del derecho, tenemos que buscar un documento secular. El documento secular que doña Consuelo lo ha referido mucho aquí, es el Tratado de Belfort, o el documento de Belfort. ¿Quién fue Belfort? Arthur James Belfort era el ministro de Relaciones Exteriores de los ingleses. Entonces, el ministro británico de Relaciones Exteriores era Belfort. Pero fíjense lo que dice el documento de Belfort. Un solo párrafo de lo que dice Belfort, que coincide un poco con el planteamiento bíblico. Porque Belfort dice lo siguiente. Le dice Belfort esta es una carta que él envía a un banquero judío muy famoso, a Rothschild. Le envía esta carta y le dice:
El gobierno de Su Majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Ustedes ven que Dios, cuando le habló a Moisés, le habló de comunidades no judías que existían en ese lugar. Bueno, Balfour, en este documento, se habla de comunidades no judías, es decir, que la aspiración era, repito, decía, no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades judías existentes en Palestina. Es decir, que ese propósito, porque a la vez los británicos y los franceses tenían el compromiso con los árabes palestinos de constituir un Estado. Pero a ellos le habían advertido que ese Estado tenía que tener un espacio para la comunidad judía. Un espacio para la comunidad judía. Bueno, el tratado este documento es del año 1917, el de Balfour. Es de 1917. Y se fueron dando acontecimientos posteriores porque ya para esa época, porque desde finales del siglo XIX están llegando judíos a estas tierras. Con estas intenciones, con el anuncio de estas intenciones, pues aumentó el flujo de judíos. Y siguieron llegando mucho antes de que incluso se proclamara la constitución del Estado de Israel, que ocurrió en el 1948. Entonces, a la hora de la creación del Estado, Israel o los judíos le propusieron a la ONU lo siguiente: ok, vamos a crear el Estado, son 26,000 kilómetros cuadrados, 20,000 kilómetros cuadrados para nosotros y 6,000 kilómetros cuadrados para los palestinos. La ONU dijo, no, pero esto es absurdo, porque aunque Palestina no existía como país, todo se llamaba Palestina. Es decir, no era que existía un país que se llamaba Palestina, pero todo eso se llamaba Palestina y todas las comunidades que vivían allí eran de su descendencia y eran palestinos, eran árabes palestinos, eran judíos palestinos, eran jebuseos palestinos. Todo el mundo tenía el apellido de palestino. Jesús era palestino, todo el mundo tenía el apellido de palestino. Bueno, la ONU lo hace un poco diferente. La ONU dice, no, yo no te voy a dar 20,000 kilómetros cuadrados como tú me lo estás pidiendo. Yo te voy a dar 14,000 kilómetros cuadrados, le dio 14,000 kilómetros cuadrados a Israel y 10,800 kilómetros cuadrados a Palestina. Y así proclamó la constitución de 2 estados en el 1948. Los palestinos se sintieron estafados porque quedaban con una parte menor del territorio que ellos entendían que era todo de ellos y que ellos lo único que tenían que hacer era permitir una comunidad judía, como si fueran una de estas comunidades que tiene España, una de estas 7 comunidades que tiene España, que están dentro de España, aunque son comunidades que pertenecen a nacionalidades distintas. Entonces, ahí tenemos el problema que nos lleva inmediatamente a la guerra de los 6 días, que gana Israel. Desde entonces, Israel no ha hecho otra cosa que buscar los 20,000 y tantos kilómetros cuadrados que reclamaba desde el principio. Es decir, en los hechos ha impuesto la ampliación del territorio sin que haya realmente un contrapeso. Ahora se habla de que algunos estados pudieran reconocer a Palestina. Palestina está reconocida por 136 estados. Reconocerla
Pero esto no tiene definición por ahora. No tiene definición por ahora porque probablemente en Israel haya interés del desarrollo de una guerra con Irán. Hay interés de esa guerra con Irán. Y ahí uno no sabe dónde termina realmente esta situación que ya ustedes ven que hunde sus raíces en distintas bases. Entonces, tenemos esa situación y tenemos que estar alerta, porque esa es una amenaza mundial y eso termina teniendo repercusiones que uno no se imagina. Señores, los hechos terminan teniendo repercusiones que uno no se imagina. Ustedes recuerdan que en China hubo una eliminación amplia de la población de cerdo. Se eliminaron más de 150 millones de cerdos por la fiebre porcina africana. ¿Qué ocasionó eso? Que en China se eliminaran más de 150 millones de cerdos por la fiebre porcina africana. Que la gente consumió otras cosas. Y entre las otras cosas, el incremento de consumo de carnes provenientes de animales salvajes se incrementó. Y con el incremento en el consumo de carnes de animales salvajes, virus o coronavirus que estaban residiendo desde hace tiempo en esas poblaciones, pues ya parece que estaban lo suficientemente adaptados como para pasar al humano y terminamos con una pandemia que nos ha marcado y que puede repetirse en cualquier momento. Entonces, uno no sabe, cualquier acontecimiento te conduce a otra cosa que siempre es impredecible. Entonces, lo dejo ahí. El otro tema, bueno, que quiero tratarle, tiene que ver con